Si te gustan los modelos alargados, no te podés perder este video. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al 11º video de la lista Navajas y Amigos Victorinox de 65 a 75 milímetros. El video que cierra esta lista modificada. Antes era una lista de 65 y 74, ahora incluimos unos cuantos modelos. Y para hoy, el modelo de 75 milímetros que vamos a tener son pocos conocidas. Así que vamos a tener 3 videos de las 3 que salen en SACWIKI y también vamos a ver una foto de otros modelos desconocidos. Así que ya mismo vamos a ver... Antes de comenzar las navajas de 75 milímetros, tengo que hacer unas consideraciones. Son en total 8 modelos, de los cuales en SACWIKI solo vemos 3. Beginner, Student y Accountant. En total, como dije, son 8. Salvo que diga lo contrario, normalmente tenían la opción de hacerse en acero al carbono o en acero inoxidable. Todas son de los años 20. Estas 3 que salen en SACWIKI tienen nombre, aparte del número, porque sobrepasaron los años 50. Y gracias al amigo Emanuel de ELC Custom, las vamos a poder ver. Porque Manuel no solo arma navajas, sino que tiene una colección impresionante. Vamos con la primera. Sería el 50/1 o -1, que es la Beginner. Y acá nos muestra Manuel que tiene solamente una hoja. Vino de alta calidad y de calidad más económica. Es más, la diferencia que había, porque esta es una navaja bastante económica respecto a la Student, que ya vamos a ver, que en el año 36, esta salía en salidor, en un solo color rojo, 55 francos suizos, en cambio la Student estaba en 0,97. Vino en rojo, negro y blanco, en escalas de celuloide o celidor, y también imitación carey, marfil y nácar, y más tarde se hicieron en aluminio. Podían venir con y sin anilla. La Victorinox número 50 All Student es esta que estamos viendo, que nos muestra Emanuel, que tiene hoja grande y hoja chica. En este caso, una de cuerno sería la 50H. También hay muchas variaciones. Acá podemos ver esta de carey, cuya identificación sería 50CT, porque es de carey, obviamente. Tiene su propia nomenclatura. Y como si fuera poco, una de los años 20 nos va a mostrar Emanuel, que es esta de celuloide y que tiene U-Bail. En este caso sería la 50U. Ahí la podemos ver con el material antiguo y los sellos antiguos. El modelo número 52, también llamado Accountant, consta de la hoja grande, la hoja chica y la lima de uñas largas. Este era un modelo considerado de lujo, por lo tanto, siempre se hizo en acero inoxidable. Venían cachas de carey, de nácar, también acero inoxidable torneado. Y a partir de los 50 podíamos encontrar con palillo y pinza en cacha en los modelos de nácar y de cuerno tipo 1, es decir, los cuernos más valiosos. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace al Instagram de Emanuel de ELC Custom, gracias a lo cual pudimos ver estas 3 navajas. Las próximas navajas las vamos a ver
gracias a un permiso que me han dado para sacar la foto de la página de Elcinox, la página dedicada a las navajas vintage, y no solo Victorinox, Ivenger y otras marcas. Entonces, vamos a ver estos modelos que son menos conocidos. Y comenzamos con el 52. El 52 es muy parecido a la Student, pero en vez de tener hoja chica, tiene una lima para uñas. Es decir, lima para uñas y hoja grande. El número 53 consta de la hoja grande, la hoja pequeña y un sacacorcho de 4 vueltas, lo cual es raro porque en esta época la mayoría de las navajas llevaban el sacacorcho de 5 vueltas, tal como su gemela en 84 milímetros, que lo vamos a ver en futuros videos. Pasemos al número 54, que tiene hoja grande, hoja pequeña y tijeras. Ese es el modelo 54. Y luego vamos a tener el 54/2, que va a tener hoja grande, lima con limpia uñas y tijeras. Y finalmente, el modelo 55, el más raro de todos, que va a tener hoja grande, hoja pequeña, lima para uñas long nail file, o sea, la lima de uñas grandes, y tijeras. Lo raro de esta navaja, la 55, es que la lima de uñas larga es muy, pero muy gruesa. Como curiosidad les quiero contar que la 52 o Accutant y la 54 fueron originalmente de 76 milímetros. Y muy bien, como siempre les digo, si quieren repasar la nomenclatura, porque acá les di los números, pero según el material y alguna cosita más, si tiene cosas en cacha o no, tienen algunas letras y eso lo pueden ver en la Escort de 74 milímetros. Pero si quieren ver una gemela de la Accutant en 69 milímetros, mirá este video.